un par más de estos y ya después vamos a la otra, el método indirecto para demostrar argumentos, que los argumentos son válidos. Entonces, aquí tenemos este argumento, está escrito de forma vertical. Recordemos que aquí de manera implícita pues tenemos las conjunciones, ¿no? No se escriben, pero sabemos que ahí están. Y entonces tenemos 4 hipótesis o premisas y aquí está la conclusión. Entonces vamos a demostrar que es un argumento válido. Entonces vamos a empezar. Aquí por ejemplo, si se dan cuenta, esta que está aquí junto con esta premisa, si P entonces Q y si Q entonces R, aquí podemos aplicar ley del silogismo. Aquí ambas tienen en común, el patrón es que esta termina en Q y esta empieza en Q. Entonces eso nos permite aplicar la ley del silogismo. Entonces, bueno, vamos a declararlas. Empezamos con nuestra numeración. Entonces, si P, entonces Q. Y en el 2, si Q, entonces R. Y pues las estamos declarando, ¿no? Premisa, premisa. Y ya que las declaramos, entonces ahora sí ya podemos ocupar la regla de inferencia, que es ley del silogismo. Entonces, ¿qué es lo que se concluye por ley del silogismo? Si tengo si P, entonces Q, y si Q, entonces R, se concluye que tengo si P, entonces R. Es aquí ley del silogismo. Está un poco lenta hoy la computadora, ¿no? Entonces se va a ver un poco como cámara lenta. Silogismo de 1 y 2. Entonces ya concluí si P, entonces R. Y de este lado yo tengo, por ejemplo, R. Y aquí abajo tengo P, O, T, O, S. T y S, perdón. Entonces, así como está escrita esta parte, pues ahora, ¿qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? Oigan, aquí tengo un error. Si no, no nos va a quedar el problema. Es no R aquí. Aquí también. Aquí nos queda no R. Sí, si no, no es válido. Ok, entonces tenemos si P, entonces Q. Si Q, entonces no R. Y entonces podemos concluir si P, entonces no R. Entonces nos quedan estas dos que no hemos ocupado. Y tengo R y de este lado tengo P, O, T y S. Aquí, esta R que está aquí, bueno, la vamos a ocupar y la puedo reescribir de forma que la pueda usar aquí. Entonces, por ejemplo, esta R la declaro la premisa. Y aquí concluí si P, entonces no R. Y de este lado tengo R. Entonces, esta R, por equivalencia lógica, es equivalente a doble negación de R. Entonces, estaría negando la negación de R. Entonces, ahí podría ocupar, por ejemplo, modus tollens. Entonces, esta ya la declaré. Así como está, no puedo ocuparla todavía, pero la puedo reescribir con su equivalencia lógica de la doble negación. Entonces, aquí la reescribimos. Aquí es la equivalencia lógica, esta ley de la doble negación. Oh, me desespero un poco que esté lento. Y aquí fue de 4. Y ya que está así, entonces me fijo en 3 y 5. Tengo si P, entonces no R. Y luego tengo no, no R. Entonces, aquí cumple el patrón para modus tollens, que en la de modus tollens recordemos que tenemos si P, entonces Q, y luego digo no Q, por lo tanto, no P.
Entonces el patrón es que tengo esta condicional, tengo la negación del consecuente, de esta conclusión, entonces por lo tanto tengo no P. Entonces eso es lo que podemos obtener de 3 y 5. Aquí vamos a 6. Entonces tengo si P, entonces no R. Luego tengo la negación de no R, por lo tanto tengo, ¿qué puedo concluir? No P. Y entonces aquí ocupamos este modus tollens de 3 y 5. Ya que tengo aquí este no P, la única que me hace falta de ocupar de aquí es P O T I S. Entonces la declaramos. T I S. Y aquí si se dan cuenta, lo que está aquí adentro es una T I S, que es prácticamente lo que queremos, y está unido con P por medio de una disyunción. Entonces aquí yo tengo P O todo esto, y luego tengo no P. Entonces por aquí puedo detectar un patrón para ocupar la ley del silogismo disyuntivo. Entonces aquí pues vamos a ocupar esa. Entonces tengo P, O, T y S, luego tengo no P, que puedo concluir por silogismo disyuntivo, que tengo T y S. T y S. Entonces aquí fue silogismo disyuntivo. De... ¿Dónde está? 6 y 7. Y ya llegué al resultado, ¿no? Ya llegué a T y S, que era lo que queríamos. ¿Dudas, preguntas en este? A ver si puedo como englobarlo todo. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, Ok, vamos a hacer otro más. Y ya empezamos con la parte del método indirecto. ¿Dónde estaba? Aquí. Entonces tenemos si P, entonces si Q, entonces S. Esa es una premisa. Luego tenemos no R o P. Y tenemos Q también. Y la conclusión, por lo tanto, si R, entonces S. Déjenme ver si lo copié bien el argumento. No, R o P, Q. Listo. Ok, entonces aquí tengo estas tres premisas y tengo que llegar a esta conclusión. Entonces por ahí les había dicho que aunque de flojera hay que declarar todas las premisas, pero pues también pueden todas declararlas al principio y luego olvidarse de ello, ¿no? Entonces eso también es posible, podemos tomarlas aquí. No rayen esta parte, atención ahí, no raye esa parte. Escríbalo a un lado, ¿no? Y ahí comience a hacer su numeración. Entonces las escribo las tres, ¿no? Si quiero como olvidarme de eso de empezar a declarar, las declaro desde un principio. Entonces premisa, premisa y premisa. Entonces ya están todas declaradas y entonces aquí, pues, ¿cómo podemos comenzar esta parte? Aquí tengo si P, entonces, si Q, entonces S. Como está, así como está, como que no me permite trabajarla. Eh, y de este lado, pues, tengo un no R o P y luego de este lado un Q. Entonces, así a simple vista, no puedo aplicar ninguna regla de inferencia, porque pues aquí no tenemos como un patrón como tal del que podamos ocupar.
Entonces, pues hay que ver si se puede modificar alguna de ellas por medio de alguna ley de la lógica, de forma que sí se puede ocupar alguna regla de inferencia. Entonces, por ejemplo, aquí la Q, si pensamos en la Q, esta parte, pues la Q como tal no la puedo ocupar todavía porque esta Q pues está dentro de otra condicional. O sea, así como está esta Q, como que pues todavía no puedo ocuparla, ¿no? Y luego me fijo aquí abajo y tengo un no R o P. Y por ahí trato de acordarme de esta parte, de esta equivalencia lógica de las condicionales. Por ahí en las condicionales, digamos por acá en sucio, ahorita lo borramos. Entonces recordemos que las condicionales son un equivalente lógico de la condicional es no P o Q. Entonces, pues por aquí yo tengo un no R o P. Entonces, pues puedo comenzar a ocupar su equivalente lógico y ver si es posible. De hecho, si lo pensamos un poco, nos quedaría si R entonces P, y pues ahí ya tendríamos un patrón para poder aplicar alguna regla de inferencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar esa parte que escribí en sucio. Entonces, pues hacemos eso, ¿no? Tomamos aquí esta expresión y esta expresión es equivalente a si R, entonces P. Y no tiene nombre, entonces escribo equivalencia lógica. Entonces no tiene nombre, escribo equivalencia lógica de 2. Entonces ya tengo si R, entonces P, y de este lado tengo si P, entonces si Q, entonces S. Entonces aquí ya tengo un patrón para poder aplicar la ley del silogismo. El patrón es que esta termina en P y esta comienza en P. Entonces ya puedo hacer esta parte. Entonces aquí en el 5, digo, tengo si R entonces P, y luego tengo si P entonces, si Q entonces S, por ley del silogismo, ¿qué es lo que puedo concluir? Puedo concluir si R entonces todo esto, ¿no? Entonces aquí nos queda si R entonces Q entonces S. Y pues fue ley del silogismo de, ¿cuál fue? Fue 4 y 1 y 4. Entonces aquí ya tengo si R, entonces Q, entonces S. Ahora, ¿cuál nos hace falta de ocupar? La Q, pero así como está, de todas formas no puedo ocupar la Q. Entonces aquí, bueno, lo podemos pasar a su equivalente lógico en términos de los otros conectores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar a su equivalente lógico, pues sería no R o, y pues se queda igual si Q entonces S. Ahora estoy ocupando la misma equivalencia lógica, ¿no? Bueno, lo voy a hacer en dos pasos, pero en este caso podría hacerse en uno solo, ya que se está ocupando la misma equivalencia. Pero pues para que no haya como dudas de qué fue lo que hizo ahí, lo voy a hacer en dos pasos. Entonces aquí ocupamos equivalencia lógica. No tiene nombre, entonces escribimos equivalencia lógica. Y de nuevo, vuelvo a hacer eso con el Q. Bueno, con el si Q, entonces S. Entonces en este caso nos queda no R o, y ahora vuelvo a tomar la equivalencia lógica de me queda no Q o S. Aquí fue equivalencia lógica de 5. Y acá fue equivalencia lógica de 6. Entonces ya tengo no R o no Q o S. Entonces me regreso acá arriba. ¿Qué es lo que todavía no he ocupado? Lo que todavía no he ocupado es esta otra premisa que es Q. Entonces aquí por ahí voy a ocupar Q, que está en 3. Entonces tengo no R o no Q o S. Tengo Q.
Entonces, aquí, por ejemplo, pues ya podría ocupar silogismo disyuntivo, solamente que tengo que hacer algunas asociaciones. Entonces, aquí todavía puedo asociar y conmutar. Entonces, ¿qué necesito? Al final, ¿a dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a... Así las acomodamos de una vez. Si R, entonces S. Entonces, lo que tengo que hacer es asociar estos dos y cambiarlos de lugar. Entonces, los asocio. Entonces, nos queda no R o no Q. Los podemos asociar, podemos mover el paréntesis como querramos porque tenemos el mismo conector entre los tres. Entonces, aquí, leyes asociativas. Aquí es de 7. Y luego pues conmutamos. Entonces aquí nos va a quedar no Q o no R. Y luego acá o S. Entonces aquí usamos conmutatividad. De 8. Y finalmente vuelvo a asociar ahora no R con S. Entonces aquí nos queda no Q o asocio estos, no R o S. Entonces vuelvo a ocupar leyes asociativas. Aquí de 9. Y ya que está así, recuerdo que en el número 3 tengo a Q. Entonces, de este lado hasta arriba tengo a Q. Entonces, esa Q la podemos reescribir. Es algo muy parecido a lo que hicimos en el anterior. Esa Q la puedo reescribir como la doble negación de Q. Pues aquí equivalencia, bueno, no es usamos una equivalencia lógica que es la ley de la doble negación. De 3. Y entonces ya que tengo esto, ya casi termino, ya estoy a un paso. Entonces tengo no Q o, y todo esto lo considero una sola cosa, ¿no? No R o S. Y luego digo no, no Q. Entonces aquí está el patrón, estoy negando esta primera. Estoy considerando que todo esto es uno solo y que todo esto es otro. Es como si tuviera P o Q. Y luego tengo no Q, por lo tanto el otro, por lo tanto P. Entonces aquí, ¿cuál es el patrón? Tengo no Q o esto, y luego digo no, no Q, estoy negando este. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué puedes concluir? Este que está de este lado. Entonces, nos queda no R o S. Y aquí pues le ponemos silogismo disyuntivo. De 10 y 11. Y finalmente, pues ya para que se vea como lo tenemos en nuestra conclusión, volvemos a aplicar la equivalencia lógica, ya llegamos a nuestra conclusión. Entonces, esto va a ser si R, entonces S. Aquí ponemos equivalencia. Perdón. Equivalencia lógica de 12. Y listo, ¿no? Ya llegamos a si R, entonces S. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ok, chicos, por ahí cuando estén haciendo sus problemas, sus tareas. ¿Dónde está? Esta parte, esta parte no se la salten, ¿no? Finalmente sabemos que arriba teníamos un Q y pues ese Q, lo puedo ver como la doble negación y si ya una vez que lo escribo así ya lo puedo ocupar para hacer este patrón de la regla del silogismo disyuntivo. Si lo dejo como Q, pues todavía no cumple el patrón de que tengo la negación de esta negación. Entonces, ese paso es importante, no hay que saltarlo. Y eso me parece que también lo hicimos por acá.
Y en este también hicimos algo así, en el primero, aquí, ¿no? Entonces teníamos si P, entonces no R, y luego teníamos R. Entonces aquí para poder ocupar modus tollens debe verse de este patrón de decir tengo la negación de este. Entonces así como está, todavía no se ve el patrón, entonces hay que reescribirlo, ¿no? Entonces hay que poner esta parte, este, hay que hacer esa pequeña, ¿cómo se llama? Equivalencia para poder ocuparlo, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas? No, creo que no. Bien, entonces vamos a... O este no es este, me parece. No, o vimos el 6, ya vimos el... Ah, ya vimos el 6, es el 7. Ok, entonces ya vimos el método directo. Y hoy vamos a ver el método indirecto o que también se le llama por contradicción o por reducción a lo absurdo. Entonces, para ello vamos a ver primero esta otra regla de inferencia que se llama la regla de contradicción y después la vamos a aplicar para ver cómo es que se ocupa en este otro método. Entonces, tenemos otra regla de inferencia que es la regla de contradicción. Esta como tal se va a ocupar para generar el método indirecto. Entonces, esta regla nos dice no P, si no P, entonces, de hecho, aquí nos dice si del suponer que no P, entonces nos lleva a una contradicción, significa que tenemos P. Estamos diciendo que esta es verdadera y que entonces, por lo tanto, debemos tener P. Entonces, aquí tenemos una sola premisa y pues si nosotros reescribimos este argumento en su forma, ¿cómo se llama? En su forma vertical, pues lo podemos reescribir de esta forma que está aquí, ¿no? Tengo si no P, entonces F0, entonces P. Y pues realmente solamente estamos ocupando una proposición aquí. Entonces recuerden que aquí pues esta P no necesariamente tiene que ser atómica, puede ser atómica, pero también puede ser una proposición compuesta, ¿no? Entonces aquí tenemos dos posibilidades para P. Generamos el no P, nos cambia el valor de verdad. F0 es una contradicción, siempre es falsa. Y entonces hacemos ¿cómo se llama? La condicional de si no P, entonces F0. Entonces tengo falso, falso, me queda verdadero y luego tengo verdadero, falso, eso me genera falso. Y luego esto lo hago condicional con P. Entonces todo esto, entonces si todo esto, entonces P. Entonces este va primero. ¿Dónde está? Entonces este va primero y este va después. Entonces tengo verdadero, verdadero, aquí tengo verdadero, y luego tengo falso, falso, entonces eso me genera verdadero. Entonces, este es un argumento válido, ¿no? Tengo una sola premisa que es, si no P, entonces F0, por lo tanto, P. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo, si tú supones que el no P, si del suponer que el no P te lleva a una contradicción, por lo tanto, P. ¿No? Entonces, o es no P o P, pero aquí tú estás diciendo que el no P te está llevando a una contradicción. Por lo tanto, que debe ser P. Entonces, esta es la que vamos a ocupar para generar el método indirecto. Entonces, aquí en estas condicionales, pensando que esta es condicional, esta es la forma general de un argumento, ¿no? Tenemos que esta P está haciendo referencia a todo el conjunto de las conjunciones de premisas, esta P. Entonces aquí tengo que esta P es P sub 1 y P sub 2 y P sub 3, así hasta P sub K, entonces Q. Entonces todos los argumentos están escritos así. Entonces, qué me está diciendo esta regla de contradicción? Me está diciendo, si tú tomas
tu conclusión y la niegas y eso te lleva a un F0, entonces quiere decir que tienes a Q. Entonces, eso es lo que hacemos. Esta expresión que está aquí, el tomar si P entonces Q, va a ser equivalente que este es el método directo. Entonces, este método directo también se puede demostrar por medio de la forma indirecta. ¿Y qué se hace en la forma indirecta? Se toma la conclusión, se niega y se añade a las premisas. Y si eso me lleva a una contradicción, quiere decir que tengo a Q. ¿Qué es lo que está aquí arriba? Aquí arriba me dice, si tú supones que no P te lleva a una contradicción, del suponer el no P, eso te lleva a una contradicción, entonces por lo tanto debe ser P. Entonces aquí la forma en la que aplicamos el método es tomar el Q, negarlo y agregarlo a las premisas. Y si eso me lleva a una contradicción, entonces quiere decir que tengo Q. Aquí, de hecho, aquí están los dos métodos, ¿no? Si lo hacemos de esta forma, este es el método directo, y si lo hacemos de esta forma, se le llama el método directo, indirecto o por contradicción o por reducción a lo absurdo. Y pues precisamente para asegurarnos que el demostrar, hacer esta demostración y hacer esta demostración es lo mismo, pues vamos a hacer, vamos a demostrar que son equivalentes lógicos, porque yo quiero estar seguro que si yo hago este método es equivalente a hacer este otro método. Entonces, pues aquí tenemos estas dos proposiciones, P y Q, hacemos nuestras distintas combinaciones. El F0, pues recordemos que siempre va a ser falso. Y entonces vamos construyendo esta parte, ¿no? Esta ya la sabemos, ya sabemos cómo se comporta si P entonces Q. Entonces, esa ya la tenemos aquí. Y de este lado, pues hay que ir construyendo P y no Q, entonces F0. Entonces, primero obtengo el no Q. Aquí ya tenemos el no Q. Luego hacemos conjunción con P. Entonces, por acá nos irán quedando estos valores de verdad. Y finalmente hacemos eso, entonces F0. Entonces, finalmente, hacemos una comparación de ambas expresiones. Y recordemos que para que sean equivalentes lógicos, pues, para cada combinación distinta que tengamos aquí de estos valores de verdad, nos debe dar el mismo valor, la expresión, ¿no? Entonces, en este caso, pues, para verdadero, verdadero, nos generará verdadero los dos, para verdadero, falso, nos genera falsos los dos, y para los dos últimos también nos genera el mismo valor de verdad de salida. Entonces, ambas expresiones son equivalentes lógicos. ¿Eso qué quiere decir entonces? Quiere decir que si yo hago la demostración de esta forma, es equivalente a si la hago de esta forma. Entonces, ya no solamente tengo una forma de hacer la demostración, sino que también puedo ahora hacerla de este estilo. Y de este estilo, de nuevo, se llama el método indirecto o por contradicción o por reducción a lo absurdo. Entonces, ¿de qué se trata? Yo tomo la conclusión, la niego y la añado a las premisas. Y ahora, ¿qué es a lo que tengo que llegar o la conclusión a la que debo llegar? A la contradicción. Me debe quedar un F0. Entonces, bueno, aquí ya está escrito de manera desglosada, ¿no? El P representaba esta conjunción y pues ya checamos que el hacer esta demostración es equivalente a hacer esta demostración. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la idea? Tomamos la Q, la negamos y se añade a el conjunto de premisas. Ahora, ¿a dónde es a lo que tenemos o a qué tenemos que llegar? A una contradicción F0. Ya mencionamos su nombre. Entonces, vamos a los ejemplos. Entonces, vamos a hacer los ejemplos que hicimos la clase pasada, pero ahora los vamos a hacer con el otro método. Entonces, en sus notas ya tendrán ambos métodos, ¿no? El método directo y el método indirecto para el mismo problema. Entonces, por ejemplo, aquí este era el argumento inicial, ya lo hicimos en la forma directa. Y entonces, ¿cómo hago el método indirecto? Tomo la conclusión, la niego y la añado a las premisas. Es decir, debe verse como no P, a donde tengo que llegar a F0, por lo tanto F0. Entonces, si yo hago este proceso, es equivalente a hacer este proceso. Entonces, ahora vamos a hacer esta parte que está aquí. Tengo una premisa más y a veces eso puede resultar bastante ventajoso cuando no se nos ocurre qué hacer con lo que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos tengo P o Q, tengo si Q entonces R, no P.
Esta no P, ya que la tenemos aquí, si se dan cuenta, pues podemos ocuparla junto con esta, para precisamente ocupar silogismo disyuntivo. Entonces tengo P o Q, tengo no P, ya la puedo considerar como premisa. Entonces, por silogismo disyuntivo, ¿qué concluyo? Puedo concluir que tengo Q. Entonces tengo P o Q, no P, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, Q. Entonces, por silogismo disyuntivo, tengo aquí a Q. Y luego aquí arriba tengo si Q, entonces R. Ah, ok, entonces la declaro, si Q, entonces R. Por modus ponens, aquí tengo un patrón, si Q, entonces R, tengo Q, por lo tanto, ¿a quién tengo? A R. Ah, pero aquí no ocupé modus ponens, se los estoy haciendo con... Les estoy dando otro método. Bueno, ahorita vemos ese alternativo. Ok, entonces aquí nos quedamos aquí, ¿no? En el Q. Allá les estaba dando otro camino. Bueno, no es una forma única, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Entonces aquí tengo a Q, declaro mi otra premisa, y mi otra premisa, que es no R. Entonces, estas dos ya las ocupé, declaro estas otras dos. Y ya que tengo esas dos, pues podemos ocupar modus tollens, ¿no? Aquí está ese, ¿cómo se llama? Ese patrón. Entonces tengo si Q, entonces R, la negación de la conclusión. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo no Q. Y bueno, aquí prácticamente ya casi nos genera el F0. Concluí en 3Q y acá tengo no Q. Entonces, por esta regla que es la regla de conjunción, que por ahí les había yo dicho que esa regla, aunque pareciera trivial, pues sí se ocupaba, y se ocupa principalmente cuando estamos ocupando este método, utilizando este método de contradicción, pues lo que nos sirve precisamente para encontrar ese F0. Entonces tengo Q y no Q. Y esto, pues, por leyes de los inversos me genera F0, ¿no? Entonces acá nos queda ley de inversos. El otro camino, por ejemplo, y ya llegamos, ¿no? Porque tenemos que llegar a F0. Entonces, ya una vez que llegamos a F0, ya demostramos el argumento, por lo tanto, este es un argumento válido. La otra forma que les estaba diciendo hace un momento. Entonces aquí tengo Q, tengo si Q, entonces R, y por modus ponens, pues a quién obtenemos? Obtenemos a R, y entonces ahí ya ocupé tres premisas. Declaro no R. Entonces ya una vez que declaro no R, entonces ya puedo hacer la regla de la conjunción. Voy a tener R y no R. Y esta por ley de los inversos es F0, ¿no? Entonces de cualquiera de las formas hay que llegar a F0. Probablemente esa forma les tome menos pasos, ¿no? De aquí directo declaramos esta. De aquí estaríamos diciendo R, ¿no? Este sería el paso 5, R. Aquí sería modus ponens. Y luego declaramos no R, que sería el 6, ¿o dónde está? El 6, el no R, luego hacemos la conjunción aquí, y luego el F0. No, siguen siendo 8. Bueno, hay distintas formas de llegar. El punto es llegar al F0. Y de nuevo, hay que ocupar todas las premisas. Si por ahí no están ocupando alguna, quiere decir que por ahí hay algo truculento, algo que no está bien escrito. Entonces hay que ocupar todas. ¿Qué es lo que no se vale? ¿No? Digamos que es como hacer trampa. Que lo demuestren de forma directa. Finalmente, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos agregando no P. Entonces, como tal, el método aquí, ya les mostré dos caminos, ¿no? Aquí hay uno en donde tenemos a Q, pero también al mismo tiempo se deduce no Q. Entonces, cuando hacemos regla de la conjunción, tengo Q y no Q. Entonces, esto es una contradicción. O este otro camino en el que generamos a R, sabemos que tenemos no R, entonces aquí ya puedo hacer conjunción, R y no R, los tengo al mismo tiempo, esto que me da contradicción. Ahora, ¿qué es lo que no se vale? Aquí lo tenemos en el 6. Y que esa es como la parte de hacer trampa, ¿no? Truculento el asunto.
Es este mismo, ya lo habíamos hecho. Entonces, lo que no se vale es hacer la demostración en modo directo, llegar a P y luego decir, tengo no P, y decir entonces P y no P, llego a F0. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si vas a hacer la demostración de forma directa, pues ¿para qué agregas más pasos fingiendo que haces el método indirecto? Entonces, digamos que esa es la parte truculenta, ¿no? Tramposa del asunto. Em, el hacer la demostración directa, llegar a P y decir, bueno, tengo no P, entonces P y no P, tengo F0, listo, ya lo hice por contradicción. No, en realidad no. Llegaste a P, que es la conclusión que tenías aquí, ya lo hiciste de forma directa. En el momento en el que llegan a P, ya lo hicieron de forma directa. En el momento en el que llegan a esta conclusión, ya lo hicieron de forma directa. Entonces, el agregar el no P y fingir que se está haciendo en método indirecto, pues es un poco tramposo. Bueno, no es un poco, es tramposo, ¿no? Se hizo de forma directa, no lo hiciste de forma indirecta, ¿no? Entonces, por ahí, tengan cuidado con esa parte, ¿no? Si en algún momento algún problema les dice, realice la demostración del argumento por ambos métodos, estén conscientes que hacer copy-paste de esto y luego agregar no P no es demostrar por el método indirecto, ¿no? Entonces tengan cuidado ahí. Entonces, bueno, aquí ya vimos dos formas de hacer esta demostración de forma indirecta, ¿no? Entonces, llego a Q y a tener al mismo tiempo a no Q y estoy diciendo Q es verdadera y estoy diciendo no Q es verdadera. Ahí es en donde está la contradicción. No pueden ser ambas verdaderas. Entonces, esto es F0, ¿no? Ocupamos esta regla de conjunción, nos lleva a F0. O con R, igual aquí, ya tengo a Q, aquí tengo si Q, entonces R, por modus ponens, tengo R, como premisa tengo a no R. ¿Qué estoy diciendo? R es verdadera. Y también no R es verdadera. Entonces eso, tomo la regla de conjunción, me queda R y no R. Ok, esto es F0, ¿no? Entonces, ahí ya tienen ambos métodos en sus notas, ¿no? Del mismo argumento. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Ok. Pues habíamos hecho 3 la clase pasada, así en las notas, y aquí pues también vamos a hacer los mismos que hicimos la vez pasada, pero ahora por el método indirecto. Entonces, ya hicimos este. Uy, está muy lenta esta computadora. Ahora vamos a hacer este. Ahora noten aquí que pues aquí hicimos 7 pasos, aquí hicimos 5. No siempre suele ser así, no vayan a relacionarlo de esa forma en sus cabezas. Hay algunos argumentos que nos tomarán, que es mucho más sencillo y nos tomarán menos pasos hacerlo con el método indirecto. Digo, tal vez estos no son esos ejemplos, pero pues quería que vieran que se pueden hacer por ambos métodos. Pero no quiere decir que el método indirecto me genere siempre más pasos, ¿no? De nuevo, va a haber algunos en los cuales no haya forma como de hacerlo de la forma directa y el tomar la conclusión y agregarla como, negarla y agregarla como premisa, pues nos ayudará un montón. Entonces, pues hay que aprender a hacer ambos. Ok, entonces también lo hicimos la clase pasada, ahora vamos a ocupar el método indirecto. ¿Qué se tiene que hacer? Se toma la conclusión y se niega. Entonces aquí ya tomé la conclusión y la negué. ¿A qué tengo que llegar? A F0. Para llegar a F0, ¿qué es lo que tengo que obtener? Ya sea que obtenga P y no P, ya sea que obtenga Q y no Q, R y no R, ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues vamos a empezar con esta premisa, que pues es la negación de si P, entonces no R, y así como está, pues no podemos ocuparla, ¿no? En principio, no tenemos ninguna regla que nos ayude con esto, entonces, pues hay que cambiarla con equivalencias lógicas a algo que sí podamos ocupar. Entonces, tomo la última y la declaro, le voy a aplicar algunas equivalencias lógicas, algunas leyes de la lógica para que se pueda ocupar mejor.
En este caso, pues primero tomo esta condicional y escribo su equivalente, que es no P o no R, y luego meto la negación, que en este caso nos queda doble negación de P, y cambia no R, ¿no? Leyes de De Morgan. Entonces, esta que está aquí es equivalente a P y R. Aquí todavía no aplico reglas de inferencia, ¿no? Entonces aquí solamente estoy reescribiendo esta premisa de forma que la pueda ocupar. Entonces aquí ya la tengo como P y R, aquí ya la puedo utilizar. Y entonces ya la voy a poder ocupar. Me fijo que tengo P y R y tengo de este lado si P entonces Q, tengo si R entonces no S. Entonces voy a tomar si P entonces Q. Y de este lado, como tengo una conjunción, yo puedo tomar a P o puedo tomar a R. En este caso me conviene tomar a P porque ya puedo hacer modus ponens con la nueva premisa que declaré. Entonces tengo si P entonces Q. De aquí yo puedo tomar una P. Entonces tomo P, hago simplificación conjuntiva de 4, solo quiero a P. Y con estas ya me queda el patrón de modus ponens. Entonces, por modus ponens, pues me queda Q. Entonces tengo si P, entonces Q, y tengo P, por lo tanto tengo Q. Entonces ahí ya obtuve a Q. Aquí declaro esta otra premisa que teníamos de este lado, si Q entonces S. Y pues ya que obtuve a Q, con esta que está de este lado, puedo volver a aplicar modus ponens y obtener S. Entonces modus ponens de 7 y 8 nos queda S. Y por aquí hay una que no hemos ocupado. Esta ya la ocupamos, esta la estamos ocupando y nos hace falta esta. Entonces la declaramos. Si R, entonces no S. Aquí ya tengo a la S, la voy a dejar ahí un momento. Si se dan cuenta aquí, en este P y R, puedo tomar tanto P como R. En este caso ahora quiero a R. Entonces, por simplificación conjuntiva de esta misma, tomo a R. Vuelvo a hacer modus ponens con y lo que obtengo es no S. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que S es verdadero y que no S es verdadero. Entonces, los tomo por la regla de conjunción S y no S, y justo ahí está la contradicción, ¿no? Ambos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Entonces, eso nos genera F0. Y listo, ¿no? Ahí ya terminamos. No es la única forma en la que se puede realizar. De nuevo, ¿cuál sería la forma tramposa y que en realidad no estarían ocupando el método? Sería hacerlo de forma directa, llegar a si P entonces no R, como tienen bueno, entonces tengo y F0. Eso no es hacer el método directo, eso es ocupar el método directo, ¿no? O sea, ya llegaron a si P entonces no R. Pues, ¿para qué hacer esto, no? Esa es la forma en la que no deben hacerlo. Ok, entonces, bueno, aquí ya llegamos a esta parte y llegamos a F0. Entonces ya se demostró por medio del método indirecto. De nuevo, ya sé que dirán, aquí hay un montón de pasos. Sí hay un montón de pasos. De nuevo, todos los argumentos se pueden demostrar por ambos métodos, pero va a haber algunos en especial que por más que le pensemos, no lograremos encontrar la forma de hacerlo directo. Y entonces es una gran ventaja el tomar esta parte, negarla y decir tengo una premisa más. A veces el negar esta parte y agregarlo como premisa nos ayuda a terminar, a hacer el problema como tal. Entonces tal vez aquí no se note, ¿no? Tal vez aquí digan, ay, como que ese método requiere más pasos. No necesariamente, ¿no? Tal vez en estos que no tenemos ningún problema en hacerlo de la forma directa, pues como tal, nos genera menos pasos el hacerlo de la forma directa, pero habrá otros que no sea así y que el tener esta parte del poder tomar la conclusión y negarla y agregarla como premisa nos genere una gran ventaja. Entonces, digo, este no es uno de esos ejemplos, pero va a haber otros que sí, ¿no? Entonces, por ahí tener eso en cuenta. ¿Dudas, preguntas en este? No. Ok. Y finalmente, el que estábamos checando también la otra clase,
Este también ya lo tienen hecho de forma directa en las otras notas. Entonces, ¿cómo se hace por el método indirecto? Tomamos la conclusión, la negamos. Oh, creo que ya nos avisó. Ok, ya nos avisó que se va a terminar. Vamos a cambiarnos al otro link de una vez. Estamos acá. Entonces, el método indirecto. Tomamos la conclusión, la negamos, nos queda doble negación de Q y ahora tenemos que llegar a F0. Entonces, lo primero que hago pues es tomar este doble negación de Q. Por ley de la doble negación la dejo como Q. Y me voy acá arriba. Entonces aquí la idea es ir ocupando las cosas conforme pues se nos vaya ocurriendo o vayamos checando algunos patrones, identificando algunos patrones para ocupar alguna de las reglas. Entonces, por ejemplo, podemos tomar esta que está aquí, que es P si solo si Q. Battery 20%. Ahí está. Battery 20%. Y entonces recordemos que este P sí solo si Q. De nuevo, nuestras reglas de inferencia no trabajan con bicondicionales, entonces, pues hay que reescribirlo. Entonces, una equivalencia lógica es si P entonces Q, conjunción su recíproca. Si Q entonces P. Entonces, aquí todavía no estoy concluyendo nada, solamente estoy ocupando leyes. Aquí, digamos, no estoy haciendo nada como tal, ¿no? Nada relevante dentro del proceso. Bueno, sí relevante, pero por ahí recordemos que no se puede llegar a la conclusión solamente con equivalencias, ¿no? Entonces estoy reescribiendo, pues precisamente para poder ocupar mis premisas, ¿no? Entonces esta pues la reescribo con esta equivalencia. En este caso, de este lado, si se dan cuenta, tengo Q. Entonces con esta Q yo podría obtener a P de aquí. Y sí lo puedo hacer porque aquí tengo esto, conjunción esto. Entonces, por simplificación conjuntiva, puedo decir yo quiero solamente este. Entonces, lo tomo por simplificación conjuntiva. Aquí ya estoy ocupando una regla de inferencia. Entonces, si esto es verdadero, ok, este es verdadero, ya lo tengo aquí. Y luego aquí tengo que Q, entonces tengo si Q, entonces P, y luego tengo Q. Por lo tanto, aquí tengo a P. Entonces, aquí ya tengo a P. Modus ponens de 2 y 5. Entonces, ya tengo a P. Y por acá arriba, que no hemos ocupado, entonces ya ocupamos esta, y no hemos ocupado el no P o R y el no R. Aquí tomamos a no P o R, el no R, declaramos ambas. Y luego aquí ya casi llego a la contradicción, ¿por qué? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo no P o R, y luego digo no R. Entonces este silogismo disyuntivo, si tengo este no R, entonces aquí tengo a no P, por lo tanto, no P. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo a P y tengo a no P al mismo tiempo. Estoy diciendo, ambas son verdaderas al mismo tiempo. Ah, eso no puede pasar. Entonces ya casi llego a la contradicción. Entonces ya casi llegamos a la contradicción, ya solamente hacemos esta regla de conjunción de P y no P. Y esto pues es equivalente a F0, que es la contradicción. Entonces ya llegamos a lo que estábamos buscando, ¿no? F0. Entonces, dudas, preguntas en este método. No. No, creo que no. Ok, entonces nosotros hicimos 12 el día de hoy extras.
Entonces, por ejemplo, este último, pues fueron bastantes pasos. Déjenme ver, acá está. Ah, este. Entonces, este que está aquí, traten de hacerlo en el tiempo que resta, traten de hacerlo por el método de contradicción. Este, y bueno, si a alguien le sale, entonces, si quiere, lo puede compartir. Entonces, traten de hacer o si empiezan a tener dudas o así, pues también estoy aquí, me pueden preguntar. Aquí lo voy a dejar para que lo puedan observar.